El vino de Babilonia. Así que tenemos que mirar por qué este sistema se llama Babilonia y cuál es el papel destacado que tiene el poder de la bestia que tristemente hemos identificado como el papado en esta Trinidad babilónica. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana se levante en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos que estudiar diligentemente las profecías. Tenemos que saber qué está pasando entre bastidores. Tenemos que saber por qué y para qué Dios dice estas cosas. Jeremías 51, 6, 7. Hablando de la Babilonia literal. Dice, huid del medio de Babilonia y libere cada hombre su alma. Ahora el tipo, la Babilonia literal, es la que nos dice por qué también Dios llama a la confederación de los últimos tiempos Babilonia. No seas cortada por su maldad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará una recompensa. Así que este sistema es un sistema engañoso, tiene una religión falsa y lleva a la gente a la perdición. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. Las naciones han bebido su vino, por lo tanto las naciones están locas. En otras palabras, las naciones que beben el vino de Babilonia se vuelven locas. Vino en la Biblia. Ahora, si Jesús es el vino, entonces el vino que sale de la vid debe ser lo que Él dice. Debe ser su fruto. Deben ser las doctrinas. Así que Babilonia tiene doctrinas falsas. Ahora, no vamos a tratar con todas las doctrinas esta noche. Vamos a ver por qué la Biblia define este sistema como Babilonia. Y vamos a ir a la antigua Babilonia para hacer eso. Es por eso que se llama Babel, porque el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. Génesis 11, del 7 al 9. Esto ha sido una espina en el costado del diablo desde entonces. En ese momento en que ellos estaban construyendo la torre de Babel para unirse en la apostasía hacia Dios, aunque Dios había dicho que nunca destruiría el mundo por una inundación de nuevo, todavía construyeron esa torre en caso de que intentara algo así en el futuro. Así que Dios separó las naciones. Y eso es algo que fue esencial para nuestra salvación, porque al separarse las naciones, esta contención en este planeta llevaría a la gente a buscar a Dios. Porque si estás amenazado por uno o por otro, tú buscas a Dios. Y Dios puede permanecer en la mente de los hombres. Al diablo no le gusta la separación. Y él quiere un sistema unitario en el que todos lo adoren. Y siguió otro ángel diciendo, este es el libro de Apocalipsis. Babilonia ha caído, esa gran ciudad, porque ella hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Entonces, en otras palabras, aquí tienes un sistema que está vendiendo vino que está lleno de fornicación. Eso es apostasía hacia Dios. Ahora, si tú estás en apostasía, ¿a qué Dios tú estás sirviendo? Al otro. Y él también se cree un Dios. Él se presenta como un Dios, ya sea en esta forma o en otra forma o cualquier forma que él se presente. No importa, no es la forma de Dios, es su forma. Así que aquí hay un falso sistema que se ha establecido. Ahora, Apocalipsis 16:19 nos dice, y la gran ciudad, refiriéndose a la Babilonia espiritual, no puede ser la antigua Babilonia, porque Dios dijo que la antigua Babilonia nunca sería reconstruida. Así que esa sirve como un tipo, y por definición el tipo siempre es menor que el antitipo. El cordero representa a Jesucristo. Entonces, el cordero es un pequeño ejemplo del grandioso y más prominente antitipo, que es el mismo Cristo. Babilonia, el tipo, representa
aquellos que apostatarán contra Dios. Y en mayor escala, al final de los tiempos, representa a todos aquellos que se juntan en confederaciones para oponerse a Dios. Jerusalén sirvió como un tipo, con todos esos quienes buscarían la salvación en Dios a través del Cordero. Esa es la tipología. Así que aquí tenemos esta gran ciudad que fue dividida en 3 partes. Así que ahora sabemos que Babilonia tiene 3 componentes. Así que vamos a tratar con los 3 en esta serie de conferencias. No te pierdas ninguna. Y la ciudad de las naciones cayeron toda, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle a ella la copa del vino de la ferocidad de su ira. Entonces, si te quedas en Babilonia, tendrás que lidiar con este lado del problema, y Dios te recompensará por eso. Y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Esto está fuerte. Los espíritus que componen a Babilonia son espíritus inmundos. Y salieron de la boca del dragón, que es el mismo Satanás, porque la Biblia define al dragón como Satanás, en Apocalipsis capítulo 12. Y salen de la boca de la bestia. Apocalipsis nos habla de la bestia, y ya le hemos tratado con gran detalle el poder del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, y la bestia que sale del mar, Apocalipsis capítulo 13. Y lamentablemente la bestia es identificada como el papado, y salen de la boca del falso profeta. Tú sabes, en los otros idiomas esto suele salir un poco mejor. Si lo tomas en alemán, entonces Rachen des Drachens, Rachen des Tieres, Mund des falschen Propheten. si sabes lo que eso significa. Hay una palabra más dura y una palabra más suave por la palabra en la boca. Y el dragón y la bestia y el falso profeta se dice más triste. Ahora, el falso profeta son todos esos quienes alguna vez tuvieron la verdad y volvieron al sistema de la madre. Pues son espíritus de demonios obrando milagros. Miramos milagros anoche y estos milagros engañan a la gente y salen a los reyes de la tierra. Esos son los sistemas políticos del mundo. ¿A cuánto del mundo? A todo el mundo, para juntarlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el conflicto va a ser entre esta falsa Trinidad y el pueblo de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesucristo. Entonces la mística Babilonia consiste en el componente del dragón. El dragón, Satanás, trabajando directamente con los hombres. Eso sería espiritismo, extraña ocurrencia, apariciones, todas esas actividades místicas, espirituales. La bestia, su religión organizada, culminando en el papado. Y el falso profeta, aquellos que una vez se separaron, pero estaban volviendo a sus falsas profecías. Eusebio nos dice que Constantino, con el fin de recomendar las nuevas religiones a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los que estaban acostumbrados. El desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Y la evidencia señala el hecho de que el cristianismo, desde el principio, tomó mentiras paganas y simplemente las tomó en el atuendo de la cristiandad. Y esto se deriva, según los escritos, de las sociedades secretas. Se puede rastrear hasta Simón el Mago. Simón el Mago siguió a Pedro y a Pablo a Roma. Y él era un mago. Él era un sacerdote pagano que se vistió de cristianismo porque él quería tener ese poder. Y Pedro lo reprendió. Y este Simón el Mago, por cierto, el nombre Simón también significa Pedro. Él lo siguió a Roma. Y esta mezcla oculta entre el paganismo y el cristianismo, su asiento se encuentra en él. Él era el Petrá, Pedro. Y la Petrá, Pedro, no tiene nada que ver con Simón Pedro, el apóstol, pero tiene que ver con Simón el Mago.
Yo sé que después de mi partida entrarán lobos feroces que no perdonarán el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán hombres y distorsionarán la verdad para arrastrar discípulos tras ellos. Las enseñanzas de Simón el mago habían llegado de Sumeria. Eran cabalistas en la naturaleza. Y en aura del cabalismo surge el gnosticismo. Y el gnosticismo es la enseñanza donde el Mesías es Osiris. Así que la mitología del antiguo Egipto, que viene del libro de los muertos, que viene de ese Moisés, el tercero, que era el mismo faraón que chocó con Moisés, que era el sumo sacerdote del ocultismo y del paganismo. Esta religión de Osiris y Isis, la diosa, ¿cómo diremos esto? Antropomórfica. Fue impuesta en la humanidad dentro de la religión y el culto androgénico, porque las deidades eran tanto masculinas como femeninas y eran intercambiables. Esta religión fue introducida en el cristianismo. Ahora, los antiguos dioses, si queremos encontrar el hilo conductor de la Babilonia moderna, tendremos que mirar a la antigua Babilonia. Los caldeos adoran a Ver o Merodach. Y luego estaba Ninus, el hijo. Y el hijo también era adorado como Tammuz. Y las mujeres de Israel eran muy propensas a llorar por Tammuz, porque era un Mesías falso, artificial. El diablo tenía preparado su Mesías falso antes de que llegara el verdadero, para que la gente no aceptara al real. ¿Cómo sabemos que Jesús es el verdadero? ¿Recuerda la profecía que tratamos? ¿Recuerda la profecía sobre el Mesías? La profecía de las 70 semanas, donde los rabínicos maldicen, diciendo que sea maldita tu mano, tu dedo, tu muñeca, tu brazo, que sea tu cuerpo maldito, si tú crees en la semana de las 70 semanas, porque se identifica el verdadero Mesías clavado en la cruz. Así que la falsificación del Mesías ya estaba allí, y era Tammuz. Luego estaba la diosa Ría. Ella también fue adorada como Ishtar, de donde tenemos la palabra Pascua hoy, Astartet, Bertis, y ella era la reina del cielo. Ella era la reina del cielo. Ella era conocida como la dominadora de la ira. Ahora, en el catolicismo tenemos exactamente la misma cosa, que dice que nadie viene al Padre sino por Jesús, pero nadie viene a Jesús sino por María. Y María es la matriz mediática. Ella es la que subyuga la ira. Así que tenemos un sistema similar aquí en tiempo de Babilonia. Ahora, si tomas estas religiones y la miras a nivel mundial, en Egipto, esas deidades fueron adoradas como Isis, la diosa, y su hijo Osiris. Y Osiris fue el que murió. Se convirtió en parte del sol, resucitó y volvió a la tierra como Horus. Horus, el niño divino, y la madre divina, Isis. Así que tú tienes la adoración de la madre e hijo. En India, ellos fueron adorados como Isis e Iswara. Es la misma religión. De hecho, la religión babilónica es hoy la religión universal de todos los sistemas religiosos. China fue Chinmu, la Santa Madre y la Hija. En Roma era Fortuna y Júpiter. Este era el antiguo sistema de adoración. Es interesante que en el último seminario que se lleva a cabo sobre el cristianismo en el mundo de hoy, el llamado Seminario de Jesús, donde ellos están hablando de una nueva reforma. Dios no quiera que lo llamemos una nueva reforma. Donde ellos hablan de una reforma y quieren poner a Jesús a la par de Osiris. Tengo un problema con eso, porque eso es una falsificación del otro. Y las doctrinas religiosas asociadas al libro de los muertos, que se refiere a un Osiris, que es totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. Ezequiel 8:16 dice: en la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, estaban como 5 y 20 hombres de espalda al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente adoran al sol. Así que el antiguo Israel, aunque conocían a Dios y conocían el poder de Dios,
ya estaban desviados hacia este paganismo. Te diré por qué. Porque es una religión muy sofisticada. No subestime el paganismo. Creemos que el trabajo de estas personas fue tonto o estúpido, porque adoran a dioses paganos. Cuando no son estúpidos, ¿sabían eso? Que la mayor parte de mi vida yo servía a dioses paganos. Ni siquiera lo sabía. Pero es un hecho. Así que adoran al sol porque la adoración al sol es una falsificación perfecta de la adoración mesiánica. Entonces, en otras palabras, es fácil sustituir uno por el otro, ponerle en el atuendo correcto y aplicar la liturgia y tienes una religión. Ahora, la religión viene de la leyenda de Nimrod y Semiramis. Este Nimrod era un guerrero contra el Señor y él fue quien apostató y luego fue dado muerte. Y su viuda, Semiramis, afirmó que había resucitado o había sido llevado hasta el sol y había renacido a través de ella. Y como el pescado nada en las aguas del Éufrates, por lo que el símbolo del pez se convirtió en el símbolo del Dios que protegió a Nimrod en esta transición. Y luego dio a luz al niño que fue, por supuesto, el nacimiento, el renacimiento, la resurrección, si se quiere decir, en un hijo de Osiris. En Escandinavia fueron adorados como Frigga y Balder, Venus y Adonis en Roma, y Astaroth y Baal en Fenicia. Y el niño se convirtió en el símbolo y se convirtió en el Salvador. Y este era su nombre. Se llamaba Zoroastro. Por cierto, el zoroastrismo está vivo y vive en el Medio Oriente. Él es la simiente de la mujer. Mitra, el Salvador. El mitraísmo es una de las formas más sofisticadas de adoración al Hijo. Y nos ocuparemos del mitraísmo porque es asombroso quién fue Mitra y qué representa el mitraísmo hoy. Incluso aquí en los Estados Unidos te sorprenderás la cantidad de mitraísmo que hay. Dionisio es el portador, Bacchus la rama, Vishnu el hombre víctima, Osiris el rey de reyes. ¿Reconoces esos títulos? Todos esos son títulos que pertenecen a Jesucristo. Y ellos lo han capturado para estas deidades paganas. Ahora, si tú fueras un sacerdote de deidades paganas, entonces tú adoras a estas deidades en muchas formas. Una de las más destacadas fue en la forma del dios Dagón. Y los sacerdotes del dios Dagón, Dag-On, On en egipcio es dios, Dob es pez, así que es la forma del pez dios. La mitra de pez en la cabeza y tenían un manto de pez completo. Y el pescado en el antiguo Egipto y en las religiones paganas se convierte en el símbolo de Dagón. Y este egipcio en particular tiene los cuernos del toro. El toro, la primera letra del alfabeto hebreo, era el símbolo del toro. En el oriente era el alfa, el elef, el elefán, que se convierte en el toro del oriente. Y esta criatura se vuelven símbolos del dios Sol. Por lo tanto, tienes la adoración al toro y tendrás la adoración de los elefantes y los cuernos que estaban entre los ojos del toro. También son un símbolo de la media luna, la luna circular, que se convierte en un símbolo del vientre de la mujer, que recibe el renacimiento del dios Sol. Más tarde, eso se volvió un poco más sofisticado, y los sacerdotes de Dagón vestían el pez, la mitra y el manto. Y luego más tarde ellos sustituyeron la capa del pescado por una túnica de colores. Normalmente los colores carmesí, que es el color del sacrificio, morado, que es el color de la realeza. Ahora, ¿tú reconoces esa especie de mitra en la parte superior? La gente lo usa hoy en otra forma. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos encontrarlo realmente en los antiguos hallazgos babilónicos. Sí podemos. Este aquí viene del Museo de Pérgamo
Este lo tomé yo mismo. Ahí está el símbolo del sol y las líneas onduladas. Por cierto, las líneas onduladas que emanan del sol es el símbolo femenino. Las líneas rectas son el símbolo masculino. A través de la unión de la deidad masculina y femenina, tú tienes el nacimiento del Salvador. Y aquí tienes sacerdote de Dagón, caminando con baldes por allá conteniendo agua bendita. Y tenían pequeños cepillos hechos de hisopo. Y luego rociaban a la gente para lavarlos. ¿Eso es un ritual que se practica hoy? Sí, y mucho. Así que aquí tienes un sacerdote, un sumo sacerdote de Dagón. Ahí tenías el símbolo en el cielo de los dioses chamanes, que es el símbolo de la deidad. Él tiene las alas, normalmente las alas de un águila. Y luego tienes el símbolo solar en el medio. Hay otro símbolo solar, que son dos estrellas superpuestas una sobre la otra, formando 8 radios. Así que hace una rueda solar de 8 radios. Y si fueras un sacerdote, entonces tenías que inclinarte ante el sumo sacerdote, o si eres representante de Dios mismo. A menudo tenía que besar el anillo y besar la zapatilla. Ahora, si vamos a Roma, este es el Panteón fuera de Roma. Y este es el lugar donde todas las deidades de los tiempos antiguos eran adoradas. Y afuera, tú tienes esta pequeña estatua aquí, donde tienes un cuboides allá abajo, que también es un símbolo del paganismo, por cierto. Entonces tienes el Lefo parado en la parte inferior, símbolo del dios Sol. Entonces tiene la estela, lo cual es el símbolo del símbolo fálico de Osiris, porque cuando Isis lo volvió al mar, esto es una de las partes que tuvo que reconstruir. Y en la cima tienes el símbolo de la cruz. Y nos ocuparemos de eso un poco más adelante. Si vas al Panteón, tienes cositas interesantes en el suelo. Tú tienes cuadrados. Las deidades paganas estaban en un cuadrado, o ellos estaban representados en un círculo. Así que tienes círculos y tienes cuadrados. Y porque ellos tenían el bien como el mal, representaban a ambos lados. Por lo tanto, tenían cuadrados blancos y negros. Ahora, si vamos a las iglesias católicas romanas, encontrarán en las catedrales, encontrarán los peces allí. Esta es la antigua diosa Astarte. Allí está el pez Mitra, con un símbolo de la estrella o el sol y la media luna allí. Y luego tiene toda la gran cantidad de símbolos paganos en la mano, muchos de los cuales se utilizan hoy en día. Este es utilizado por el mundo médico. Ese es de ahí arriba, es muy interesante, tiene un pez. Por ejemplo, esto surge del hinduismo como símbolo de la deidad pagana. Ahí está el dios Osiris. Y aquí tienes unos símbolos interesantes. En la mitra del Papa. Ahí tienes el símbolo del dios Sol. Ese es uno de los símbolos principales de la deidad del Sol, donde hay 4 y 4 radios dentro de un círculo. Y eso de allá es una cruz, que se conoce como la cruz de Malta. Y los caballeros de Malta usan esa cruz en particular. Y veremos que esa cruz en particular, mírala detenidamente, es un símbolo directo de la deidad del Sol. No tiene nada que ver con el cristianismo. Bueno, vamos allá. Acá hay uno de los reyes de los tiempos antiguos. Y este es un rey asirio. Sarón, que él tiene alrededor. ¿Lo ven? Esto es en el Museo Británico. Ahí tienes la cruz de Malta, que es la misma cruz que tiene el Papa en su lado. Y lo está señalando con su dedo, así. Que también es un símbolo del uno, que significa el que es la única deidad, el número 1, el que representa al dios Sol. Ahí tienes el símbolo que acabamos de ver en la mitra del Papa, símbolo del dios Sol. Ahí tienes otro símbolo que tiene la brújula, la escuadra, el compás que encuentra en la masonería. Allí tiene la media luna con un círculo que tú encuentras en muchas religiones. Ahí tienes la multicapa, como los encuentran en las religiones aztecas del culto al sol. Y luego tiene la triple mitra, los 3 aspectos del dios Sol. Esos son algunos de los principales símbolos del culto al sol, tal como lo encuentras en la antigüedad. ¿Dónde crees que encontraríamos los más destacados hoy en día?
probablemente en el papado. Bueno, todos estos se están usando la mitra del pez. Esos son mitras del dios Dagón. Vamos a la Basílica de San Clemente, una de las iglesias en Roma. Vamos hasta el fondo, encontrarás que usaron un altar que por un lado fue inscrito con símbolos cristianizados y por el otro tenía petroglifos de culto paganos al sol. Entonces ambas religiones adoran en la misma capacidad, usan el mismo lugar, cambian los altares y eventualmente se fusionaron en uno. Church History nos cuenta, el cristianismo se convirtió en la religión establecida del Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. El cristianismo, tal como existió en la Edad Media, podría llamarse paganismo bautizado. Es muy interesante. Veamos qué tiene que decir la Iglesia Católica Romana sobre esto. La historia del catolicismo estadounidense, página 37. A menudo se ha acusado de que el catolicismo está cubierto de muchas incrustaciones paganas. El catolicismo está dispuesto a aceptar esa acusación e incluso a jactarse de ella. El gran dios Pan no está realmente muerto, está bautizado. Ok. Así que el paganismo está dentro de la iglesia y la real deidad está detrás de escena. Es decir, la adoración no es Jesucristo, sino que es Osiris. En cualquier forma que tenga. En la forma de Pan, lo encontrarás en el Grob. Era el dios del crecimiento. Él era el dios del miedo. De ahí viene la palabra pánico. Y este dios Pan es el que es adorado, ya sea como un hermoso joven que viste bien y llevas las ovejas como el pastor, o es adorado como el que tiene patas de cabra, dependiendo del aspecto que estés mirando, porque ya sea que lo adoren en su sentido positivo o lo adoren en su sentido negativo, es la misma deidad. Es lo mismo si adoras a Lucifer o si adoras el lado bueno. La oscuridad y la luz son una y la misma deidad. Pero déjame llevarte a esta muy destacada catedral católica romana. Y estaba buscando estos símbolos en esta catedral católica romana en el sur de Alemania. Y aquí encontré lo que llaman la estatua de David. ¿Puedes verlo allá? Con la oveja, cargando la oveja alrededor de su cuello. Y yo me estaba preguntando si esa era una representación de David o si era una representación de otro. Bueno, no es demasiado difícil saberlo porque ¿qué tiene en su mano? Él tiene la flauta de Pan. ¿Tocó David alguna vez la flauta de Pan? ¿Sí o no? No. David no llevaba la flauta de Pan. Él tenía el arpa. El arpa en la mano. Así que este instrumento me dice que este es Pan y no David. Luego me interesó ver a Pan aquí y encontré a Pan en su forma negativa, en la misma construcción, en el mismo edificio. Y efectivamente lo es. Ahí está Pan, con patas de cabra, y todos los demás símbolos del paganismo incluido, ya no el de dos cabezas. Así que esto es paganismo en su forma más elevada. Si vamos a San Juan de Letrán, que es la iglesia donde habla el papado, es catedral. O si vas a San Pedro, todo el sistema de aquí, toda la construcción es un sistema de culto pagano al sol. El sitio es el sitio antiguo. Por cierto, la mayoría de las catedrales en el mundo están construidas en los sitios paganos muy antiguos, donde se rendían cultos a los dioses antiguos. La construcción de estos edificios también están de acuerdo con los antiguos ritos paganos. Así que aquí tienes el triángulo, por ejemplo, tienes la famosa Puerta del Sol y tienes esta estructura de pilares que normalmente se conoce como el asiento de los dioses. Y si tú entras en este lugar, en el suelo, encontrarás el título del papado, que es Pontífice Maximus. Ahora, este título viene en toda la forma de Babilonia. Se ha cambiado a través del tiempo. Cuando los medos persas se hicieron cargo de la religión, el mismo sistema religioso, los sacerdotes de Babilonia se rebelaron en algún momento, fueron expulsados y huyeron a Pérgamo. Y ahí, el pontífice rey, el Pontífice Maximus, residió. Hasta la época romana,
cuando dio su título, su vestidura y todos los poderes de ser una deidad, así como un sumo sacerdote, al emperador. Y es por eso que los emperadores romanos recibieron el título de Pontífice Máximo. Y cuando Roma declinó y el asiento del César estaba vacío, el obispo de Roma reclamó ser el Pontífice Máximo, que significa el constructor de puentes. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Entonces toma el lugar de Jesucristo, que es el puente entre el cielo y la tierra. Y si queremos ver dónde encontramos alguno de estos interesantes símbolos, esto está en el suelo del Vaticano. ¿Qué tenemos allí? Tenemos la triple corona. ¿Vemos eso allí? Este es un símbolo de la religión antigua que nosotros vimos allí asociado con el sistema babilónico y los reyes asirios. Aquí tienes otro símbolo interesante. Ese es el león con alas de águila. ¿Cómo define la Biblia eso? Lo define como Babilonia. Entonces tiene la flor de lis, el cual es el símbolo de la unión de la deidad del macho y la hembra. Y luego tienes el velo dividido, que es el símbolo de Dagón. Los tienes todos ahí. Incluso tienes el asiento pagano, que dicen que es el asiento de Pedro. Ahora, para calificar para la salvación, tú tienes que entrar por la puerta. Note cómo todo esto está basado en la verdad, porque el diablo está falsificando la verdad. Dice Cristo, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el paganismo hay 3 puertas, una grande, una más pequeña y una mediana, el que representa a la deidad masculina, la deidad femenina y la deidad infantil. Así que aquí tú tienes padre, madre e hijo, si quieres. Pues aquí tienes que la antigua cultura boliviana, esa era una típica puerta del sol. Ahí está el símbolo del dios sol en la parte superior. Y aquí tienes las 3 piedras santas o rocas en la costa de Futamigauru, que está en Japón. Y una sería del padre, la madre y el hijo. Y encima de eso también tienes el portal de la pareja divina, la puerta del sol, llevándola adentro. También en Futamigauru tiene las ranas de bronce, que también son una forma de la deidad porque es una forma de panteísmo. Dios está en todas las cosas, dicen ellos. Y también tenían las ranas, por supuesto. En Egipto, estas religiones no están muertas, estas religiones se practican. Aquí tienen la puerta del sol al lado de la mezquita de Sendan Duwar en el hindú. Así que el hinduismo y las religiones antiguas, las religiones orientales, todas tienen las puertas del sol de Babilonia. Ahora, ¿a quién tú esperarías si fuera a convertirse en el sumo sacerdote de Babilonia en nuestro tiempo, que estuviera asociado con la puerta del sol hoy? Tú esperarías al papado. La Biblia es correcta. Es la misma cosa. Ahí está. Jubileo. Juan Pablo II bendice una puerta santa en el día del Año Nuevo. ¿En qué parte de la Biblia lees acerca de una puerta santa? ¿Usted lee sobre eso? Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, el que viene a través de mí. Pero aquí, ellos usan el símbolo en sentido totalmente diferente. Por cierto, todos los símbolos paganos y crutáceos que se te ocurran están juntos aquí, en este atuendo que lleva el puesto. Bueno, el papado también afirma que él tiene la llave y llama la llave de Pedro. Ellas son las llaves de Petra, pero allí está el dios león en Babilonia con las llaves del cielo y del infierno. ¿Recuerdan que dijo que la sentencia del sacerdote es preeminente y que Dios tiene que suscribirlo? Así que es el sistema el que determina si tú vas al cielo o si tú estás perdido, y no Dios. Ahora, ahí ellos tienen otro símbolo del dios león, allá en la antigüedad. Así que las llaves son un símbolo del león. Cosa interesante lo que usa el dios león, o lleva. Todas estas deidades antiguas y los sumos sacerdotes de estas deidades llevan tales cosas con una piña en la parte superior, porque la piña es un símbolo de la fertilidad. Así que si ahora nosotros entramos en los rituales de cómo trataban al sumo sacerdote, que era una reencarnación, al igual que el faraón Osiris, y por lo tanto, un representante de Osiris en forma de Horus, si se quiere decir. En las culturas antiguas, ellos eran llevados
normalmente en una cosa como esta. Y asociado con eso, tú tenías abanicos que consistían en plumas que podrían ser plumas de pavo real, y el ojo de la pluma de pavo real es el ojo del todo sabio de la deidad que ellos adoran. O lo que podrían ser las plumas de avetruz, porque la pluma se asocia con el ave, que al final el análisis nos lleva de vuelta al fénix. Pero llegaremos a eso un poco más tarde. Ahora, ahí está el papado, y ahí tienes el Papa Pío, todavía siendo transportado de esta misma manera, exactamente como en los tiempos antiguos. Exactamente con los mismos rituales, con las llaves gemelas que vienen de Babilonia. Las señales manuales que se están usando aquí son muy interesantes porque están en todos los sistemas paganos de adoración al sol. Si tomas la danza de los hindúes, las señales con las manos que ellos usan, cada una es una práctica meticulosa, porque tiene un significado en términos de la adoración al sol. Ahora, hay una triple corona que tú encontrarás que proviene del paganismo, con el que se instala el papado. El papa es coronado aquí. La corona está siendo traída. Ahí están las colas gemelas en la parte posterior. Los cardenales están acostados abajo mientras esto toma lugar. Aquí puede ver la ordenación de los nuevos obispos y cardenales. Mira los acostados, exactamente como era en tiempos paganos. Aquí tienes una triple tiara del dios pagano del 1800 a.C. y aquí tiene la triple corona, 1, 2, 3, y luego tienen la tiara con cuernos alados del dios sirio, y aquí tienen la triple corona del dios Krishna, que viene del hinduismo, por lo que la triple corona es un símbolo de la antigua religión de Babilonia. Ahí tienes el toro alado, también con la triple corona que proviene de los tiempos asirios, los tiempos babilónicos. Así que ahora, el que tiene la triple corona es el sumo sacerdote de las antiguas deidades. Ahí tiene la tiara del Papa VI. Ahí están las 6 serpientes debajo de las pirámides en este caso. Ahora, veamos la adoración de madre e hijo. María y el niño Jesús. Este símbolo es exactamente el mismo que tú ves en el paganismo. Es interesante que tú tienes a la Madonna negra y tienes a la Madonna blanca. Tú tienes un Jesús negro y un Jesús blanco. Ahora, en el paganismo era exactamente lo mismo. Osiris fue adorado como negro o era adorado como blanco, dependiendo de qué aspecto de la deidad tú favorecías. En el juego de ajedrez, ¿qué tú tienes ahí? Tú tienes cuadrados blancos y negros. Y el juego del ajedrez fue diseñado de un antiguo juego oculto diseñado a través de la masonería, para mostrar que el peón, incluso el peón, puede derrocar al rey y superarlos. En realidad, puedes intercambiar el rey para la forma femenina de la deidad y convertirse en la reina, si te gusta. Así que el blanco y negro eran un símbolo que ya estaba presente en la adoración de Osiris y en la adoración de Isis. Y lo tienes en el catolicismo también. Tú tienes la Madonna negra y tienes la Madonna blanca. Si vas a la cultura oriental, tienes exactamente lo mismo, la adoración a la madre y al hijo, Isis y Horus, y ahí está el Shambuk y el Santo Niño. Entonces ellos lo tienen en Egipto, Isis y Osiris, el nacimiento de Horus, y ahí lo tienes en la cultura hita, el culto a la madre y el niño. Por supuesto, madre e hijo se volvieron prominentes en el catolicismo romano. Pero si quieres hacer creer a la gente que representa otra cosa, solo le cambias el nombre de las deidades, no es problema. Han ido cambiando a lo largo de la historia. Los griegos no tenían los mismos nombres como los medos persas. Ellos no tenían los mismos nombres que los egipcios, no tenían los mismos nombres que los babilonios, pero era la misma deidad, por los atributos y el carácter que eran idénticos. La Madonna negra en la Iglesia Católica Romana y los Mesías negros, muy comunes, y Madonnas blancas y niños blancos. Aquí los tiene en el hinduismo. Esto viene del Museo Británico. Ahí tienes a la madre y luego tienes al Santo Niño, el que sería el Salvador. Esto es paganismo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo.
Porque Jesús dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Es el hombre Cristo Jesús. Tú no tienes otro mediador. No hay María para tomar su lugar, o cualquier otro santo, o cualquier persona que pueda actuar como mediador. Esto es paganismo, pero no es cristianismo. Y aquí tienes los símbolos paganos de Hermes y Isis. Aquí mismo, con las 6 puntas de la estrella en el medio del círculo, o la estrella de 5 puntas en otros lugares también la usan. Estos símbolos, ¿dónde creen que los encontré? El símbolo de los dioses antiguos. Encontré esto en la catedral jesuita en el sur de Europa, en el sur de Alemania. ¿Qué hace eso ahí? ¿O qué están haciendo estos símbolos de la adoración al sol en Checoslovaquia o en Polonia? Por todo el mundo. Bueno, echemos un vistazo a lo que dice la Nueva Enciclopedia Católica. Pío XII afirmó con fuerza el reinado de María. Así que ahora tienes una reina en el cielo, pero Werther se llamaba la reina en el cielo, insertando en el calendario para el 31 de mayo una fiesta de la reina María. Entonces María es remodelada y reformada para encajar en los zapatos de las antiguas deidades y colocada frente a la gente como la nueva mediadora. Eso es bastante triste, porque Jesús es sacado de la ecuación. Pío el XII consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María. Así que esto no es una consagración a Cristo. No estoy hablando de María. María fue una mujer bendecida. Ella era una buena mujer. Pero su herencia está siendo mal utilizada aquí. Y ella fue venerada entonces como madre y reina el 31 de octubre del 1942 como reconocimiento público de su reinado. Es sorprendente que el antiguo sistema completo de adoración babilónica solo haya llegado a su plenitud en nuestro tiempo. Ahora echemos un vistazo a algunas de estas fascinantes representaciones de las transferencias de los roles mediatorios de Jesús a María. Esta foto la encontré en Roma. Aquí tú tienes a Jesús colocándole la corona de espinas en la cabeza de María, y ella tiene las heridas en las manos. Entonces María es la que se convierte en mediadora, la que sufrió y murió. Y se afirma que a través de María somos salvados, porque María es la única que a través de ella, de la obediencia, nos redimió, mientras que Eva cayó. Ahora, esta antigua diosa era parte de un derecho de fertilidad, y la gente le rezaba por la fertilidad y la crianza. Así que María cumple el mismo papel, absolutamente. Vamos a la gruta de leche, la Grotte de Lait, en Betlem, muy cerca de la iglesia de la Natividad. Ahora déjame llevarte allí, abajo, a la gruta. Aquí tú tienes un símbolo. Está en la iglesia y se parece un poco gracioso y pido disculpa, pero esta es la imagen que usan como íconos. María con un pecho, y ese es el símbolo de la fertilidad, donde alimenta a este niño. Y la gente acude a la gruta en sus hordas para rezar por problemas de fertilidad. Ahora, si miras los techos de la cueva, encuentran estas manchas blancas y se llaman gruta, porque dicen que estas manchas blancas que encuentras aquí son las marcas de María, porque cuando ella alimentó al niño Jesús, su leche chorreó contra las paredes de la cueva e hizo esas manchas blancas. Esto es lo que dice allí. Y esto ha sido autenticado por el papado. Y hay un testimonio del Vaticano de que esta es una situación milagrosa. Ahora, le pregunté al guía, que resultó ser también el cantor de la iglesia de la Natividad. Él es uno de los grandes, a donde van a preguntar la gente de Israel, van al propio cantor. Le pregunté, disculpe, solo tengo un poco de curiosidad. Estas manchas blancas que vemos contra las paredes, la he visto en todas las otras cuevas también. ¿Son también la marca de María? Ay, no, esas son naturales. Pero estas vienen de la leche de María. ¿Pueden ver? Ahora,
Esto puede sonar un poco ridículo, pero solo te estoy mostrando que los mismos cultos de fertilidad, los cultos universales que rodean a esta antigua deidad, también se atribuyen a María, y en realidad cuando lo piensa es bastante enfermizo. Ahora, si ella es la reina en el cielo, eso significa que ella es la diosa del cielo. Ahora, María, la reina del cielo, aquí tú tienes un cuadro católico donde los ángeles están coronando a María como reina. Aquí la tienen una entrada en otra catedral en Europa. Tienes a María siendo coronada por el Padre y el Hijo como reina del cielo, mientras los adoradores en el fondo no están adorando ni al Padre ni al Hijo, sino que su homenaje es hacia María. Aquí hay otro más con Jesús mirando, dando su sanción mientras los ángeles coronan a María. Aquí tienes otra coronación de Padre e Hijo coronando a María directamente. Así que ahora no es un ángel, es directamente el Padre y el Hijo. Y aquí tienes el Papa rezando frente a una estatua de María. Y aquí él mismo coronando a María. Entonces tiene todo el ritual, tienes todo el sistema de paganismo de Werthers integrado aquí para hacer a María como Werthers, la reina del cielo, la sometedora de la ira, la que está de pie en el lugar del verdadero mediador. Así que si tienes esta imagen aquí, tienes al Espíritu Santo arriba. Y ahí tienes a María en el centro. Y si miras los ojos de los discípulos, ¿hacia dónde están dirigidos? Hacia María. Así que ella se ha convertido en la mediadora. Ahora, encontramos el símbolo en la antigüedad también. Absolutamente. Esta deidad femenina también era adorada como la paloma. Y luego tienes la paloma doble, que también era un símbolo de dos cabezas en una, que luego también pueden interpretarse como un fénix de dos cabezas o un águila de dos cabezas, que es un símbolo interesante de la masonería, por cierto. Y aquí tienes el símbolo de, tú sabes, la paloma. Aquí tienes el símbolo, tú sabes este símbolo. Este símbolo lo usa las Naciones Unidas para la paz. Aquí tiene otro símbolo de la paloma que conoces. Y la paloma representa la fuerza más gentil y toma el lugar del Espíritu Santo. Así que la deidad femenina también es la única que emana la gentileza como el Espíritu Santo. Así que cuando tú encuentras muchas listas, tú encuentras el símbolo y tú debes estar seguro, ¿es una referencia al Espíritu Santo? ¿O es en realidad la referencia, tú sabes? Y cuando tú lo encuentras en el Solum Blame, ¿de eso se trata el cristianismo? Ezequiel 8, 13, 14 dice, vuélvete otra vez y verás abominaciones más grandes que ellas hacen. Entonces me trajo a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está hacia el norte. Y aquí mujeres sentadas llorando por Tammuz. Entonces el antiguo Israel fue engañado para adorar a la madre y al niño. El Israel moderno está siendo engañado, hablando del Israel espiritual, hacia lo mismo. La cosa interesante de estos dioses antiguos es que ellos también estuvieron siempre asociados con lugares oscuros. Estaban asociados con las alboleadas. La diosa Diana era la diosa de la casa y muy a menudo un siervo o algo asociado fue asociado con ella también. Y ella también, en todas las culturas paganas, emanó de la caverna. Ella salió de la cueva. Así que aquí tú tienes, en estas representaciones aquí, estas estatuas dentro de las cuevas. Ahora, estas cuevas están en las catedrales. Esta se encuentra en la principal catedral jesuita en Checoslovaquia. Y entonces tú tienes aquí estas deidades o estatuas de ellas dentro de cuevas y tienes la letra IHS. ¿Qué te dicen eso? Ellos te dicen que significa en su servicio, pero por supuesto no significa en ningún servicio en absoluto. La Iglesia Católica dice que se refiere a Jesus Hominum Salvator, que significa Jesús el Salvador de los hombres. Pero, ¿y si pertenece a otro círculo oscuro?
lo reconocerás como Isis, Horus y Seb, la Trinidad egipcia. Isis, Horus y Seb. Seb era el oscuro. Él es el otro lado de Osiris. Osiris y Seb son realmente intercambiables. Uno es la luz y el otro es la oscuridad. Uno es bueno y el otro es malo. Si quisiera, podría adorarlos. Hoy en los círculos ocultos lo hacen. Los que adoran a Lucifer, el portador de la luz, o los que adoran a Satanás. El satanismo y el culto luciferino adoran a uno en la misma deidad. Y es por eso que luciferinos y satanistas suelen ser buenos amigos. Uno practicando la luz, los otros practicando la oscuridad. Los satanistas tienen que hacer buenas obras para apaciguar a su Dios y tienen que sacrificar a su Dios. Los luciferinos tienen que hacer exactamente lo mismo. Y se pueden intercambiar, pueden sentarse en ambas sillas, porque no importa si tú adoras en el lado oscuro o si adoras en la luz. Y se vuelve aterrador, porque no puedes diferenciarlos a veces. Bueno, si te vas a las antiguas catedrales, esto es en la catedral de Colón, tienes el símbolo de Apolo, el dios Sol, y entonces tiene la luna y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Esos son los tres aspectos del dios Sol. Como tuviste a Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma, el sol naciente, Shiva, el sol en el meridiano, y Vishnu, el hombre víctima, cuando el sol se sumerge en las aguas en las noches. Se convierte en el dios Dagón, o pez que se eleva fuera del agua y es adorado como Poseidón, o la serpiente, o el Triunfor. En esta catedral de aquí tienes un interesante relieve. Aquí tienes el león con alas de águila, con el sol al fondo. Un símbolo babilónico muy destacado. Y la Iglesia Católica Romana llama a esto el símbolo de San Marcos. Ahora, estoy seguro de que tú encontrarás grandes dificultades para encontrar un león con alas del águila, con un resplandor solar detrás de la cabeza, como símbolo de San Marcos. ¿Qué dirías tú? Ahora, ¿qué está mirando? Está mirando un círculo por aquí, con una cruz en ella. Y ese era uno de los principales símbolos de la deidad del sol. Este fue un símbolo de Lucifer. El símbolo del círculo con una cruz en él. Tú lo encuentras en muchas organizaciones hoy en día. El otro símbolo, por supuesto, es el símbolo del toro. Recuerda, el toro es la letra número 1. El símbolo del portador de la luz, Lucifer. También con el Blade detrás de él. Ellos lo llaman San Lucas, San Marcos. Así que miras, ahí tienes de nuevo el mismo símbolo. También el símbolo de la fertilidad de la mariposa, llamada mariposa va de flor en flor. Las abejas también son un símbolo del culto a la fertilidad. También van de flor en flor. Las jovencitas, muchas tienen la mariposa tatuada sobre sus hombros. Y eso tiene un significado muy profundo, más de lo que piensan. Veamos si podemos encontrar los símbolos del toro y el león. Seguro que podemos. Allí está Isis y Urano. Templo número 3. Enciclopedia de los inexplicables, el ocultismo mágico y la parapsicología. Isis se asocia tanto con el culto del toro y el culto del león y el culto del fénix. ¿Sí? Ahí está. Volvamos al catolicismo. Si vas a los jardines católicos romanos asociados con catedrales o con monasterios en el jardín, tú encontrarás a María a menudo representada en una situación de la cueva. Es la diosa de la arboleada. ¿A dónde conduce algo así en la Biblia? La diosa de la arboleada. Y María, en los sótanos de la catedral, también se encuentra en la cueva y sale de la cueva. Y allí tienes la manera oculta con las escrituras María. Y la M está en mayúscula aquí. La M es la sigma de su lado. Y es el símbolo que se utiliza por el mundo oculto. Masonería, libre masonería, utiliza la M, así como una de sus principales características de identificación. Entonces tú tienes la A como un triángulo, y es un 6 en triángulo decimal, 60, 60, 60 grados. Es un triángulo 6, 6, 6. El punto del ojo se superpone en la parte superior, y el punto se convierte en el símbolo del sol. También tiene otra connotación un tanto traviesa.
Y luego te queda Ría, que era la antigua diosa del este. Así que aquí la tienes en toda su gloria, saliendo de la cueva. Y lo interesante que encontrarás también en el paganismo son 3 arcos, como tú puedes verlo allí. Y ya le he mostrado 3 arcos en templos antiguos cuando fuimos a Petra. ¿Recuerdan? Que fuimos a un templo y le mostré 3 arcos y dije, eso tiene que ver con el paganismo. Ahora, en el catolicismo tú encuentras 3 arcos asociados con la deidad, y la diosa o los dioses a menudo salen de la cueva. Y es por eso que tienes al Papa rezando en la gruta. Ahora, esto no es algo que sea solo para el catolicismo. Son todas las religiones paganas. La diosa Diana, ella era la diosa de los bosques. Y luego también era la diosa de la casa. Así que eso es lo que tienes. Ahora aquí, en Japón, tienes otra fiesta interesante. Esta es la diosa del sol, Amaterasu. Cuando ella emerge de la cueva en sus festivales anuales, que ellos le celebran a esta diosa, tenga en cuenta que su cara está pintada de blanco y sus manos a menudo están pintadas de blanco. Ahora, cuando tú tienes mímicas, por ejemplo, tú tienes a la gente con la cabeza pintada de blanco y la cara pintada de blanco. Esos son rituales antiguos que vienen de vuelta de la adoración al sol. Y lo traemos directamente a nuestras iglesias en estos días como algo único y emocionante. Y en última instancia, es adoración al sol. Si tú tomas la cultura africana, cuando se inician en la fertilidad de la virilidad, el culto a la fertilidad, entonces ellos se pintan la cara con arcilla de caolín y también las manos. Así que es de aquí donde viene esto. Entonces estas diosas antiguas eran todas las dioses de las cuevas y ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Pero Cristo es quien debe aplastar a la serpiente. Pero la ironía es que ella no solo aplasta la cabeza de la serpiente, ella nutre a la serpiente, porque la serpiente, a través de ella, representa la muerte y la resurrección. Es la falsificación de la muerte y resurrección de Cristo. Así que a través de la hembra, tú tienes el poder de la fertilidad para producir nueva vida. Y por lo tanto, tú tienes unas connotaciones sexuales muy pesadas de esta religión. ¿Encontramos lo mismo en el catolicismo? Sí, desafortunadamente. Porque el catolicismo de hoy es la última forma de las antiguas religiones babilónicas. Y por lo tanto, lamentablemente, el papado debe ser el más alto sacerdote del ocultismo antiguo o las religiones paganas. Aquí tú tienes a María vestida de azul y blanco. Y allí la tienes de pie sobre la serpiente, al igual que la antigua diosa. Y ella está de pie en la media luna, que es el símbolo del útero, y es el símbolo de la deidad femenina. Y ahora vamos a ver qué dice el catolicismo romano. Esto viene de la catedral de Santa María en la ciudad del Cabo. El pecador infiel dice aquí a María Inmaculada: los votos de mi bautismo son inciertos. Y luego dice: en presencia de la corte celestial te elijo para que seas mi madre y mi señora. Te entrego y te consagro como esclavo tuyo mi cuerpo y alma, mis bienes, tantos interiores como exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándote el entero derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según tu buena voluntad, para mayor gloria de Dios en la eternidad. Amén. Entonces, ¿quién se convierte en la deidad suprema en tu vida? ¿Es Jesús o es María? Debe ser María. Entonces, has reemplazado a Jesús con otra deidad. Ahora me quedé atónito cuando vine aquí en Siria. Hace poco estuve en Siria e hice un recorrido por esos sitios antiguos y sitios arqueológicos. Y vine aquí a un pueblo llamado Sur de Cerdeña, que está en una tierra totalmente islámica. Y ellos tienen esta enorme estatua de María. Y tienes esta enorme estatua del venado. Ahora la historia cuenta que el rey,
Un antiguo rey estaba viajando por aquí y vio el venado y fue a cazar al venado y dejó atrás a sus tropas y mientras sacaba su arco y flecha para dispararle al venado, se transformó frente a él en María. Y María le dijo, tienes que construirme un monasterio en este lugar. Ahora, este es un lugar de culto, no solo para los católicos, sino también para los musulmanes. Y esto es interesante porque aquí es donde se encuentran estas religiones. Y aquí tienen un lugar milagroso. En este particular monasterio ellos tienen un ícono. Y este ícono supuestamente fue dibujado por nada menos que Lucas. Es un ícono de María con el niño. Lo cual es un poco extraño porque Lucas no conoció a Jesús cuando era un bebé. Pero además de eso, el ícono liquea lágrimas de aceite. Y el aceite está allí. Y puede tomar este aceite como algo para limpiarte con fines sagrados. Y como alguien salía caminando con el aceite, ellos derramaron gotas. Y por supuesto, se transformó en la imagen de María. Ahora, este es el monasterio. Se construyó sobre una colina antigua. Así que inmediatamente sospeché y pensé, si este monasterio se encuentra sobre una colina antigua, entonces es un antiguo lugar y debería encontrar la evidencia de la antigua adoración pagana de la deidad en la forma de los arcos antiguos. Así que me fui caminando todo alrededor de este monasterio y sobre esta colina, y me complació mucho encontrarla. Pero sin embargo, ahí está. El monasterio se para en la cima de la colina, es un lugar alto y antiguo, y esa es la cueva que está sellada con una cruz, donde se realizaba el antiguo culto. Son los arcos triples aquí y tienen la inscripción griega, y están dedicadas a las antiguas deidades paganas. Así que el catolicismo es la antigua religión babilónica incrustada. Aquí, este es el lugar donde cayó la gota. Y ellos tienen esta barra alrededor con todos estos candados. No sé para qué son todas estas cerraduras, no bloquean nada. Pero ahí están. Puedes ver ahí donde cayó la gota y la forma de imagen de María. Déjame agrandarlo para ti. Ahí está, esta es la pintura antigua que supuestamente pintó Lucas. Así que tienes todas estas formas de adoración antiguas, crutáceas y paganas. Ahora, el pequeño bebé, que supuestamente es Jesús, adorado aquí en esta catedral en Roma, es Tammuz, que ahora lo llaman Bambino, el niño Jesús. Pero míralo, coronado en oro y plata. Esta es la muñequita más preciosa que puedas imaginar. Y aquí están todas las cartas que se escriben al Bambino. Este es Tammuz. Jesús nunca vino así, ¿verdad? Mi Jesús nació en un pesebre. No vino vestido de oro y joyas y platas y siendo adorado como un bebé literal. De esa forma. Estas son las antiguas o las letras que se escriben así. El catolicismo enseña que tú puedes ser perdonados por tus pecados avanzados. Incluso hasta el día de hoy. Aquí tienes la última santa escalera. Esta es la escalera. El catolicismo afirma alguna historia asombrosa hasta el día de hoy, que suenan increíbles. Que esta escalera es la que Jesús se paró cuando fue condenado por Pilato. Y él tenía la corona de espinas y la sangre goteaba. Y hay gotas de sangre, según cabe suponer, todavía en la escalera. Y le han puesto plaquitas encima. Ahora tú puedes arrastrarte por esas escaleras. Y si tú haces eso y ves a los lugares donde las gotas de sangre supuestamente cayeron, entonces obtienes 90 días de absolución. 3 meses gratis. Por adelantado. Vete y diviértete. Tú estás perdonado por 3 meses. Por cierto, ¿de dónde proviene esa escalera? Esto pasó en una corte de Jerusalén. ¿Y cómo llegó aquí? Bueno, Roma afirma que tú puedes encontrarla allí hoy porque apareció una noche transportada por ángeles desde Jerusalén a Roma. Y ahí estaba una montaña y construyeron la catedral a su alrededor. ¿Puedes creerlo? Si quieres. Echemos un vistazo a la misa. Esta fotografía viene de la Iglesia de todas las Naciones y te darás cuenta por aquí que el altar está sobre una roca.
Ahora, en todas las religiones paganas, tú tienes cantería sagrada, roca de adoración sagrada. Y Dios en el Antiguo Testamento advierte constantemente contra aquellos que tienen su santa piedra y sus rocas santas. El catolicismo está incrustado con eso. Los católicos enseñan que el sacrificio de la misa es y debe ser considerado uno y el mismo que el de la cruz. Como la víctima es una y la misma. Es a saber, Cristo nuestro Señor. Esto viene del catecismo del Concilio de Trento. Esto no es solo una fuente. Así que Cristo es sacrificado una y otra vez, cada vez que se dice la misa. Ellos crucifican al Hijo de Dios de nuevo y lo avergüenzan abiertamente. Hebreos 6:6, la Biblia dice, ¿cuántos sacrificios hizo Él para siempre? Un solo. Un sacrificio para siempre. Así que el sacrificio de la misa es, en cierto sentido, un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo. Él se mantiene sacrificándolo. Y el crucifijo mantiene a Cristo siendo crucificado y es un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo. Ahora, en el paganismo, la cruz también fue adorada como símbolo del Hijo, por supuesto, y Lucifer hizo de ese uno de sus principales símbolos. Ahora, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Si miras al Vaticano, esto viene del Museo del Vaticano, tienes un ángel sosteniendo la triple corona, sosteniendo a Cristo en la cruz, manteniéndolo ahí, manteniéndolo en la cruz. Entonces el crucifijo, en cierto sentido, es un símbolo de la victoria sobre Cristo. Y el comer del pan es un antiguo ritual pagano. La Eucaristía o la hostia tiene la letra IHS, Isis, Horus y Sep. La hostia del latín, que significa víctima o sacrificio. La hostia redonda, cuya redondez es tan importante en el misterio romano, es solo otro símbolo de Baal, o misterio de la religión de Babilonia antigua y moderna. Así que la redondez es un símbolo del sol. Y ahí lo tienes en el lado par de la cruz, que también es el símbolo del dios sol, la deidad del sol. Y aquí lo tenemos en los asirios. Ellos tenían el símbolo del sol, que era redondo y estaba colocado en la media luna, que era el símbolo del nacimiento en el vientre del dios sol. Y se llamaba Baal Hadad. Y también lo era a menudo una estrella en una luna. Y la estrella representa la estrella del oriente. Se llamaba la estrella del perro. Y era la representación de los sirios. Ahora, ¿recuerda a los antiguos magos, los 3 reyes magos que vinieron a Jesús? ¿Lo recuerdan? Ahora, el ocultismo de hoy en día, en la forma masónica, enseña que los reyes magos siguieron la estrella en el oriente y la siguieron hasta Belén. Eso es lo que ellos enseñan. Pregunta, si los magos vinieron del este, ¿dónde estaba la estrella en relación con ellos sobre Belén? Estaba en el oeste. Entonces, en realidad, la estrella a la que están sirviendo no es la estrella que representa a Jesucristo, sino la del oriente que representa a los sirios, la estrella canina, que es el símbolo de Lucifer y no de Jesucristo. Así que ese era el antiguo símbolo mesopotámico de Baal Hadad. La estrella o el disco ahí no importa si es lo uno o lo otro. Uno es simplemente la forma de Horus, que es el renacimiento, y el otro es la forma de Osiris, que es la forma adulta. No importa cuál sea. Así que aquí tú tienes el símbolo de Osiris, el disco redondo en la media luna, que es el símbolo de Isis, o allí tú tienes el símbolo de Horus, que es el nacimiento del Hijo, Sun, S-O-M, y la media luna. Ahora, ¿quién usa ese símbolo hoy? ¿Qué religión tiene eso como símbolo principal? El Islam. El Islam tiene esto como su principal símbolo. Y el Islam y el catolicismo están uno al lado del otro. Si tú vas al Medio Oriente, si vas a los países islámicos, donde el evangelismo está prohibido, donde tú no puedes hacer proselitismo en el nombre de Jesucristo,
encontrarás la mezquita y la catedral católica una al lado de la otra. Donde quiera que tú vayas, ya sea que vayas a Amán, ya sea que vayas a Jerusalén, ya sea que vayas a Siria, tú encontrarás la mezquita y verás la catedral católica romana que está una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque es la misma deidad. Es Baal Hadá. Echen un vistazo. Aquí está el Papa con la hostia. La redondez que representa a Baal. Aquí está con la copa. Baco era el dios del vino y la embriaguez. Y sirven vino fermentado. Mientras que el símbolo bíblico era para no tener el pan con levadura, porque es un símbolo del pecado. Entonces debe haber sido lo mismo con el vino sin fermentar. Pero ellos usan vino fermentado y el símbolo redondo y lo colocan en el ostensorio que tiene una media luna en ella. Y por cierto, sobre este ostensorio católico en particular, tienes rayos ondulados y rayos rectos del sol. Los ondulados representan la deidad femenina, los rectos la deidad masculina. Y este tiene la letra SFS. Ahora, en los misterios, tienes que averiguar qué significan estas letras. S, esta fue la sexta letra del alfabeto griego. F es la sexta letra ¿de cuál alfabeto? Del nuestro. SFS representa 666. Tú tienes que saber los pequeños trucos. Aquí tiene otro ostensorio y se le ve muy típicamente aquí la media luna y luego se dice la misa, en una misa alta. Entonces el disco se coloca allí y tiene exactamente el mismo símbolo para la deidad que se usa en el Islam. Exactamente el mismo símbolo. Y hay otro aquí, otro ostensorio que representa la oblea que está colocada allí y tú tienes a Baal Hadá. Bueno, ahí lo tienes también en la antigua cultura hitita y luego tienes el símbolo de los pavos reales. Por cierto, también tienes la media luna, ahí tienes la cara de Apolo, el círculo, y luego tienes la corona lateral, normalmente con 13 hojas alrededor. Ah, por cierto, ¿qué organización en nuestro planeta usa ese símbolo? Las Naciones Unidas. Es muy interesante. La ONU. Por cierto, ese es otro nombre para otra deidad. Pero llegaremos a eso más adelante. Aquí tienes a Mitra. Mitraísmo. Ahora Mitra es el que mata al toro. Y aquí tú tienes un perro ayudándolo. Ellos tienen una serpiente ayudándolo. Y tienes un escorpión picando al toro en un lugar muy estratégico. Y si miras el sombrero de Mitra, se ve así. Ese es el gorro de Mitra. Mitraísmo. Ahora, quiero que mires ese sombrero cuidadosamente porque en una conferencia posterior lo recogeremos. Tú quedarás atónito. ¿Dónde recogeremos el sombrero de Mitra? Es muy interesante. La estructura de culto era jerárquica a través de una serie de 7 grados, cada uno de los cuales tenía un símbolo especial. Corás era el cuervo bajo el mercurio. Ninfas era una palabra inventada que significa novia masculina. Estos son los niveles del mitraísmo. Y Venus, la diosa de la conciencia. Entonces los sacerdotes de Mitra tenían que ser célibes porque estaban casados con una novia masculina, con la diosa Venus. Tenemos un sistema religioso hoy en día donde los sacerdotes varones tienen que ser célibes. Ok. Y luego tenemos a miles de soldados de Marte. Tenemos a Leo bajo Júpiter, Persa bajo la luna, Heliodromo debajo del sol. Y finalmente tenemos a Pater. Ese es el grado más alto del mitraísmo. Padre, debajo de Saturno. Y Saturno es el dios del inframundo. Saturno es el dios de la muerte. Saturno es el equivalente del sable de los dioses en la trilogía egipcia. Ahora, Pater, Padre, tenemos un sistema religioso hoy en día donde los sacerdotes son célibes, donde se hace referencia a una deidad, es decir, el mediador es una mujer, y donde se le llama Padre. Tenemos un sistema así hoy. Y saben, no es extraño, pero digamos que se ve exactamente como el sistema anterior. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que sea el antiguo sistema? 100%, estoy de acuerdo con usted.
El hijo egipcio del dios Sol Osiris fue adorado, alimentándose con pan de hojaldres, exactamente como lo hacen hoy. Y esta hostia se lleva ritualmente por las calles en el catolicismo, como fue en tiempos paganos. Baal-Hadad, el sistema, es el sistema de Roma. ¿Tú piensas que en última instancia las grandes religiones del mundo tendrían algún problema para identificarse con el obispo de Roma? ¿Sí o no? No, no tendrán ningún problema, porque bajo capas de estratos de doctrinas ocultas y lo que saben las masas y lo que saben los de adentro, en la parte superior son de la misma religión y sirven al mismo maestro. Ahora, no te voy a decir que sirven al mismo amo porque me pueden acusar. Preguntémosle a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién le dio su asiento, su poder y gran autoridad? Apocalipsis capítulo 13. El dragón. ¿Y quién es ese, según la Biblia? Satanás. Así que esa es la adoración luciferina. Eso es lo que es. Aquí tú tienes los símbolos del sol, la luna y las estrellas en el catolicismo, en todas sus catedrales. Y esto es fascinante. Esta es una catedral católica en Alemania también. Estaba aturdido, está por todas partes. Mira incluso en sus relojes. ¿Saben lo que están haciendo? Ellos saben lo que están haciendo. Este es un edificio moderno y aquí tienes el símbolo de la luna y la estrella. Y cuando el reloj da la vuelta, tienen el nacimiento del sol. Baal-Hadad, 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 diciéndole al mundo quién es la deidad. Por eso la tienes aquí, en la media luna, con el resplandor del sol, rayos rectos y rayos ondulados. Tiene la catástrofe completa también, recto, curvo, y la media luna de pie sobre la serpiente. Estas son antiguas deidades paganas. Ahí tienes la Trinidad también, la media luna con María y el niño en la media luna. Lo mismo en todas estas pinturas antiguas. Y el símbolo del pájaro alimentando con su carne al joven, símbolo del fénix que se eleva desde las cenizas y da su vida. 6 diálogos sobre el día del Señor. El domingo, siendo el día en que los gentiles solemnemente adoraban ese planeta, el sol. Lo llamaban así. Los cristianos creyeron conveniente mantener el mismo día y el mismo nombre del mismo, que no parezcan cautelosamente malhumorados, y por ese medio impidan la conversión a los gentiles. Este es el pensamiento católico romano. En otras palabras, el domingo entra en la adoración del día del sol. La Biblia dice que sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas santas. No han hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Tampoco mostraron ninguna diferencia entre lo puro y lo impuro. Y escondí sus ojos de mis sábados, y soy profanado entre ellos. Vimos cómo Roma cambió el día de reposo del sábado al domingo para traer esta línea en el culto pagano. El diccionario Western dice domingo, llamado así porque este día estaba antiguamente dedicado a la adoración al sol, el primer día de la semana. Hay una razón para eso. Es porque esa es realmente la adoración. No hay engaño. Aquellos en posiciones altas saben exactamente qué están haciendo. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Y aquí está la cara del niño en el símbolo de la fertilidad, en un altar católico romano. ¿Y qué tú tienes ahí? No te lo voy a explicar. Mejor dejémoslo así. Símbolo femenino, masculino y la cara de Apolo. El mundo católico dice que el sol era el principal símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? El símbolo del paganismo. Por lo tanto, la iglesia parece haber dicho, mantén ese antiguo nombre pagano, permanecerá consagrado y santificado. Y así el domingo pagano, dedicado a Valdel, se convirtió en el domingo cristiano, consagrado a Jesús. Este Jesús no es el Jesús de Nazaret. Este es el otro Salvador. Valdel, el Salvador, el otro Dios en el lugar, el Salvador falsificado. Ahí tienes el sol como símbolo sobre ellos. Ellos tienen este símbolo en la ventana de vidrio con la ley cambiada. Solo 3 en una tabla y deberían ser 4. Ellos tienen la cara de Apolo en un templo griego. Y por supuesto que encontrarás que está en el altar católico romano porque es la misma deidad. Puedes ver ahora por qué esta bestia tiene el león, que es Babilonia, el componente griego, que es el leopardo, el componente del oso, que
Bueno, la tiara con la que se corona el Papa proviene de los tiempos de los medos persas. Ellos lo tienen en Escandinavia, tienen estos otros símbolos en las paredes y tienes los símbolos del sol por todas partes. Esto es un culto a la fertilidad. Y todo este asunto aquí es un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Adonai. Tendremos que entrar en ocultismo para ver eso. Es realmente bastante aterrador. Y llegaremos a eso. Allí hay otra triple corona que supuestamente representa a Dios el Padre. Así que aquí tú tienes el crucifijo siendo cargado. El símbolo de la muerte de la uno y la resurrección del otro. Ahora, ¿qué hay acerca de los halos? Puedes tener un halo en el dios japonés de la felicidad. Tienen un halo en Krishna. Tienen un halo en una deidad hindú. Es un símbolo del sol. Y tienen un halo en la figura católica romana. Este lo fotografié en la catedral, la nueva catedral, que ambos tienen en Londres, la catedral católica romana. Tienen tantos símbolos paganos que simplemente aturden la mente. Y por cierto, el báculo es la serpiente. ¿Puedes ver eso? Ellos se apoyan en la serpiente. Muy interesante. Bueno, aquí hay otra deidad, la deidad oriental con el halo detrás. Y están los japoneses y los chinos con las aureolas detrás y el símbolo de la cruz. Ahí lo tienes, en Mesopotamia. Era un símbolo del dios Sol. Esto es mucho antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Lo tienen de nuevo en un relieve mesopotámico. Y ellos tienen esta cruz en la forma de una línea. Una línea es un símbolo de vida. La deidad da vida. Y los sacerdotes paganos la llevaban alrededor del cuello. Así que tú tienes esta cápsula bajando y muy a menudo extendiéndose aquí. Ahora, ¿quién usa algo así hoy? Los sacerdotes católicos romanos lo usan. Así que para que puedan ver la línea dando vuelta, la cinta dando vuelta, esta parte va alrededor del cuello y a menudo hay líneas que suben por el costado simbolizando exactamente lo mismo. Esta es una estatua de María sosteniendo un rayo en una mano. Ahora, ¿qué tiene que ver María con un rayo? Bueno, hay una estatua de esta con un rayo en la mano. Porque ya sea que usen la forma masculina o la forma femenina, esta deidad es androgénica y no importa si uno es la misma deidad. Símbolos paganos y señales de manos. Este es el símbolo pagano de la Trinidad antigua. Entonces se muestra así. Y ahí lo tienes en el catolicismo romano. Y ahí lo tienes en la antigua estatua de Júpiter, que hoy es venerado como la estatua de Pedro. Por cierto, pero viene directo, sacado del templo pagano, dentro del Vaticano. Y ellos lo tienen con el antiguo símbolo pagano. Ahí tienes a alguien besándole los pies y tienen el mismo símbolo en las tribus nórdicas. Tienen la mano de Buda, exactamente la misma cosa, o lo tienes de esta forma, los 3 dedos. Lo tienen en el papado, aquí tú tienes el mismo símbolo en el budismo. ¿Tú puedes ver eso? Si todos usan exactamente lo mismo, ¿no son todos exactamente iguales entre bastidores? Claro que sí. Ahora acerquémonos un poco más a las catedrales modernas. Este símbolo del sol, por allá, y este triple yin yang, que es el símbolo antiguo de la adoración al sol, tú lo encuentras en la Catedral Romana Católica y está aquí, y es fenomenal. Aquí está el símbolo en el piso de la catedral en Londres. La principal catedral católica es el antiguo triple yin yang, al que han reducido ahora a solo reflejar el bien y el mal. Y en el medio hace una estructura que es el Misuton. ¿Te has dado cuenta que estos juegos de niños animados y producciones de televisión animadas hasta de superhéroes, donde está la Super Mujer Maravilla, Superman y esto y aquello, ellos llevan el Misuton, símbolo del dios Sol, símbolo de Lucifer, y ellos lo tiran y ninjas también lo usan. Ellos usan el Misuton, símbolo de Lucifer, en el suelo de una catedral católica
romana. Si aún no estás satisfecho, déjame llevarte a esta catedral católica romana. Esta es una donde las personas prominentes del mundo, estoy hablando de los líderes mundiales, donde ellos asisten. ¿Qué es esto en la puerta de una catedral católica romana? ¿Tú lo reconoces? Es un yin yang en la puerta de una catedral católica romana. Y dentro de la catedral, ¿qué es esto? Cuadrados blancos y negros que representan los aspectos buenos y malos, como los encuentra en la masonería. ¿Y qué es eso? El fénix resurgiendo de las cenizas, símbolo de la resurrección y la fuerza vivificante del portador de la luz, Lucifer. Muy interesante. Bueno, aquí tienes el tridente. Hay otro tridente. Algunos tridentes son representados con líneas onduladas y líneas rectas. De nuevo, esa es la unión del macho y la hembra, Poseidón o Neptuno. Todos ellos tenían el tridente. ¿Tú crees que encontraremos el tridente en el catolicismo romano? Bueno, deberíamos, si es un símbolo. Ahí tienen el tridente allí, como un símbolo en el hinduismo. Y allí lo tienen en la iglesia católica romana y en la iglesia anglicana. Si tú observas con cuidado, tú encontrarás el tridente, ya sea descaradamente o encima de Cristo, o en algunos casos aquí. Este tiene la catástrofe completa del paganismo como el globo solar. Además, ahí está el tridente. Aquí tú tienes la flor de lis, en el antiguo querubín, dios asirio. Ahí está la flor de lis. Ellos usan esto como un símbolo porque tiene una connotación de fatalidad. Aquí está Isis, con la flor de lis. ¿Tú lo esperas en el catolicismo? Esto viene del paganismo. Bueno, sí, la flor de lis en el catolicismo, en la iglesia católica romana, en el altar católico. Ahí tienes la flor de lis viniendo. Esto es la catedral de Mumbai, sobre la cabeza de Cristo y saliendo de sus oídos. Bastante triste, uno no puede oír muy bien con dos flores de lis dentro de los oídos. Y luego, por supuesto, tú tienes mantras. Mantras. ¿Has escuchado sobre mantras? Bueno, Mateo 6:7. Cuando oréis, no use vanas repeticiones como hacen los paganos, porque piensan que serán oídos por su mucho hablar. Un mantra es una oración repetitiva para ponerte en un estado alterado de la conciencia. Y eso es lo que tenemos en la música de hoy, donde los jóvenes, cuando son llevados a ciertas festividades, donde a menudo se asocian con drogas, también usan mantras integrados en la música para colocarlos en un estado alterado de conciencia, para que otro poder pueda hacerse cargo. Entonces, los mantras, la oración repetitiva, son un símbolo de todas las religiones paganas. Tú encontrarás eso en el Islam, lo encontrarás en el catolicismo, lo encontrarás en todos aquellos. Ahora, ¿de dónde viene? Viene de Babilonia. Ahí tú tienes a los sacerdotes paganos de Baal con sus ritmos mantras en sus manos. También en las deidades hindúes con sus ritmos mantras en sus manos. Y este, por supuesto, es otro símbolo muy interesante. Este es el ojo de Osiris, Hathor, el ojo del dios Osiris, el dios de un solo ojo. Ahí lo tienes en el altar de una catedral católica romana en Francia. Siempre es el símbolo de Osiris, el símbolo de la forma del hombre. Osiris, la forma de la hembra, la Kaba, Hathor, la vaca sagrada, la deidad femenina. Ella fue adorada como en el culto de la fertilidad, como una vaca, dando leche, nutriendo a los jóvenes, o como una hermosa mujer. Ahí tú tienes el mismo símbolo. El triángulo como sesodecimal, 60, 60, 60 grados. En su mayoría 6 triángulos. En los misterios, el cero no cuenta para nada. Así que tú tienes 360 grados. Tienes 3 más 3 más 3, que son 9. 9 es un 6 al revés. 9 es uno de los números más altos que tienen en el ocultismo. Y tienen el mismo símbolo en un altar católico romano. Aquí lo tienes en el movimiento de la nueva era. Y cuando vayas a las catedrales los encontrarás por todas partes. Símbolo de Hathor o símbolo de Osiris. Ahí está, frente a una catedral jesuita en estela. También tienes por aquí
el caparazón, símbolo del universo. Había 360 grados en el universo y había 36 habitaciones. Por cierto, todos nuestros sistemas están incrustados con esta cultura pagana. Si tú tomas una baraja de cartas, son 4 trajes, son 4 estaciones, son 52 cartas, son 52 semanas en un año. Porque tuviste este movimiento a través del zodiaco, de los planetas. Y esto está todo presentado en el juego de cartas, en el ajedrez y en todos estos juegos. Pero en cualquier caso, el caparazón era un símbolo del zodiaco y del movimiento a través del zodiaco. Poseidón fue uno de ellos. Aquí tú tienes, en la Iglesia Católica Romana, tú tienes a Juan el Bautista usando la copta del caparazón con el símbolo pagano para bautizar a Jesús. Por cierto, el agua tiene la forma del símbolo de la deidad femenina. Y ahí tienes los arqueros de las iglesias. Y ahí tienes a Venus naciendo fuera del caparazón. Y por supuesto, ese es uno de los símbolos destacados en la cresta católica en San Pedro. Cada símbolo pagano, tú lo encontrarás allí. ¿Hay paganismo? Tú lo vas a encontrar en el catolicismo, con la Trinidad envuelta. El globo, otro símbolo pagano. Aquí está el dios Mitra sosteniendo el globo terráqueo, representando el universo. Él es otra deidad. El globo terráqueo más grande del mundo, ¿dónde lo encontramos? Encima de la Catedral de San Pedro. Por cierto, hay un Rosacruz. Y tienes estos símbolos allí. Y también tienen una connotación de fertilidad que no tenemos que discutir en detalle, como un globo terráqueo, que está por todas partes, que tú lo encuentras en todas partes, este símbolo de Mitra. Este es Tammuz, pero ellos dicen que es Jesús, con rosario en su cuello y con un globo terráqueo en la mano. Lo mismo con la estatua de aquí, el globo en la mano. Culto al Sagrado Corazón, que se encuentra en el catolicismo. Ahí lo tienes en Kabesakar. Lo encontrarás a través de toda la cultura pagana que viene de Babilonia. Y si vas al Vaticano y te fijas en los más grandes centros de este tipo de adoración, tú encontrarás todos los símbolos paganos de adoración al sol. Aquí mismo, en San Pedro, el culto al sol, el culto a la luna. Tienes los pilares serpenteantes de Canopi de Panini. Tú tienes todos los aspectos del culto pagano. Incluso tienes la cúpula que se conoce como la cúpula del sol, símbolo del culto al sol. Y en los suelos de las catedrales encontrarás los símbolos del zodiaco. Y es por eso que la observación de estrellas, las astrologías, todas estas cosas, esa era la cultura de los caldeos. Y hoy tienes astrónomos y gente diciéndole a los presidentes del mundo en qué dirección deben moverse. El mundo no ha cambiado en absoluto. Puerta de Oro en la capilla de San Ignacio. Esto está en San Francisco. Ahí tú tienes el unicornio y tienes todos estos sistemas antiguos, hasta el fénix, el dragón y el pavo real. Y la antigua pi y la x que representa 60-60 más el círculo que representa el 6 o el 9. Recuerda que el círculo alrededor de 360 grados, 3, 6, 6, 6, 6 es 9, 9 al revés es un 6. Así que tú puedes tener todos estos símbolos paganos en muchos de los altares y significa 666 y eso es lo que representa, nos guste o no. Y tienes el bastón y la mitra y el unicornio. Ahora, acerquémonos un poquito más y descubramos si el Papa representa literalmente a las deidades antiguas. Aquí tú tienes al dios águila con un cono de piña. Eso era un símbolo de la fertilidad. Aquí tú tienes el antiguo querubín alado con el cono de piña, cual era un símbolo de su poder a través del culto a la fertilidad. El bastón de piña más grande lo encontrarás aquí, uno de los más grandes, al menos aquí en el culto de Osiris. Esa es la deidad egipcia Osiris. Él tenía el cono con el bastón más grande de piña en él. Y ahí está en una deidad hindú con el pino en su mano. Aquí también está el bastón de piña con el símbolo de la religión mexicana, el árbol de pinos, la Navidad, todas estas cosas interesantes. Aquí está Dionisio con este cono de piña en el bastón, este pequeño con la pintura puesta, y ahí está el cono de piña más grande del mundo en la corte del Vaticano. Ahí hay otro en la corte del Vaticano con un símbolo de la deidad femenina.
Porque Isis siempre trabaja con 2 pavos reales, símbolo de la fertilidad, en la plaza del Vaticano. Ahí está el báculo, la vara del Papa. Y siempre tiene el cono de piña encima. ¿Crees que saben lo que están haciendo o crees que esto es pura casualidad? Ya no puede ser al azar. No puede ser casualidad. Esto es la cosa que el Papa representa y que usa. Es el mismo, por cierto, que usó el Papa anterior. Y tiene esta cruz. La cruz doblada. Y tienes a Jesús ahí abajo, así, haciendo el seso triangular decimal, y hay un cono de pino en este bastón y la cruz doblada. Este es el símbolo de Lucifer. Tú lo encontrarás en la adoración luciferina, lo encontrarás en la adoración a Satanás y lo encontrarás en lugares donde no te lo espera. Para que hay acerca de las fiestas paganas en el cristianismo. El símbolo solar y las fiestas de Francia, solsticios de verano y solsticios de invierno, se convierte en la fiesta de San Juan y la fiesta de la Inmaculada Concepción, donde saltan el fuego. Esos son festivales católicos romanos, son festivales paganos. Aquí tú tienes los rituales europeos adorando al sol y culto druida, exactamente de la misma manera, saltando el fuego, el movimiento circular de los druidas. Los druidas de hoy están vivitos y coleando y viven en Gran Bretaña. ¿Y sabían que la adoración druida... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Dejémoslo para un poquito más tarde. Esto se pone muy emocionante. La torre ardiendo, esa es la festividad de San Juan en Nurbes, que se sigue celebrando hoy en día. ¿Qué pasa con la Navidad? Bueno, Navidad se celebra en todas partes. La Navidad es una representación de la serpiente, quien da vida al árbol de Osiris, que fue cortado. Y a través de la vida de la serpiente, la vida que da la serpiente, el árbol brota y sube a un brote joven. Este estaba decorado con globos redondos y se iluminaba en la antigüedad para celebrar el renacimiento de Osiris en forma de Horus. También tomaban el leño, al que llaman leño joya, y lo arrojan al fuego, representando la muerte y el sufrimiento de Osiris con su resurrección. El muérdago, símbolo de la fertilidad y amor. Si te paras debajo del muérdago, te besa. Eso es todo amor y tú estás enamorado. Bueno, ¿cuál fue el sacrificio a los dioses en ese día en particular? El sacrificio principal eran 2 animales inmundos. Era el ganso y era el cerdo. Si tú vas a Europa, en Alemania, la cena de Navidad es el ganso de Navidad. Si vas a Inglaterra, es el jamón. El jamón y el ganso. Las 2 ofrendas se sustituyeron con diferentes pájaros, pero la deidad del cerdo está justo ahí adentro con ella. Aquí tú tienes a la diosa Amaterracha, culto a Soraya. Aquí tú tienes algunas atrocidades. Soraya es incidental. Aquí Soraya cabalga por los cielos con su carruaje tirado por caballos. Y en el solsticio de invierno, Soraya cabalga por los cielos tirado por su carruaje. Bueno, dependiendo de donde tú vayas. Aquí tú tienes a Soraya siendo atraída por los cielos con un carruaje tirado por caballos. Si tú fueras el dios Zeus, por ejemplo en Grecia, entonces serías arrastrado por las nubes y a través del cielo encendido en el solsticio, que fue el 25 de diciembre. Tú serías arrastrado por un carruaje tirado por cabras. Pero si tú vivieras en los países escandinavos donde había nieve, ¿cuál crees que era el animal que atrajo al dios Sol por los cielos el 25 de diciembre? Bueno, pues ahí tienes el medallón de Cibele. La tiene en un carruaje y tienes el sol y la media luna con una estrella naciendo en ella. Y ahí tienes de nuevo a la miniatura india Soraya. Es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma Soraya o Cibele, o sea cualquier otra deidad. Es la misma. Si vas a Bersali, Helios y su carro que sale del agua, estos son los símbolos que celebran la transformación de Elías, mientras cabalga por el cielo y hacen de él una deidad solar. Toman todos los símbolos del cristianismo y lo cambian a los símbolos paganos.
Ahora aquí está el ritón de plata y tita. ¿Tú ves eso? Igual que en Escandinavia. El carruaje estaba llevado por renos. Ahora, ¿de dónde viene ese símbolo? Ese es un nombre interesante, ¿sí? Santa. Ahora, ¿eso significa santa por santo o santi? Santi. Es totalmente diferente. Santa. Si te peleas con eso y tú tomas todo este sistema en consideración, y también podrías sostener a Satán. Ahora, ¿quién diseñó el hombrecito feliz que cabalga por el cielo y lo puso a disposición de todos nuestros niños? Bueno, fue Walt Disney. Y Walt Disney era un masón de grado 33. Ahora, ¿cuál es el dios del masón del grado 33? Bueno, tendremos que preguntarles. ¿Cuál es? Y para eso, porque yo no lo voy a decir, podría meterme en problema, voy a dejar que ellos lo digan para no meterme en problema. Y lo veremos en una conferencia futura. Y veremos cuál es el dios de los masones de grado 33. Echemos un vistazo al origen de Santa Claus. Siglo IV. La evidencia histórica muestra que San Nicolás nunca existió como ser humano. Era más bien una versión cristianizada de varios dioses marinos paganos. El dios griego Poseidón, el dios romano Neptuno, el dios teutónico llamado Hornicar, Nicolaitas. Por cierto, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios odia a los que se adhieren a las doctrinas de los Nicolaitas, aquellos que sirvieron en el trono de Nicolás. Apocalipsis dice eso. Pero aquí tenemos a Nicolás cabalgando por los cielos. Y nuestros hijos dicen, por favor, San Nicolás, tráenos un regalo con Jesús en Navidad. Jesús no tiene nada que ver con la Navidad. Y los primeros siglos de la era cristiana, muchos dioses y diosas paganos fueron humanizados y convertidos en santos cristianos. Cuando la iglesia creó la personalidad de San Nicolás, adoptaron el título de Poseidón, el marino. Recogieron el apellido de Nico. Varios templos de Poseidón se convirtieron en un santuario de San Nicolás, de los Nicolaitas que Dios odia. Esto viene de la enciclopedia femenina de secretos médicos. No soy yo quien dice esas cosas. ¿Cuál es la teología de Santa? Papá Noel, Santa enseña a la mayoría de los niños. Él es omnipresente. Él puede visitar a millones de hogares en una noche. Él es omnisciente. Supervisa a cada niño. Él todo lo ve, él todo lo sabe. Sabe si fueron buenos y sabe si fueron malos. Tiene grandes poderes. Puede fabricar regalos para cientos de millones de niños y entregarlos en una noche a cada niño bueno. Es todo un buen viejo y todo justo. Él juzga a los niños que se han portado bien y es eterno, nunca muere. ¿Qué piensas de él entonces? Bueno, la historia eclesiástica atribuye a Sócrates la introducción de la fiesta de la Pascua en la iglesia a la perpetuación de un uso antiguo, así como muchas otras costumbres. Esta es la enciclopedia británica. Así que Ishtar es la fiesta de la Pascua. ¿Sabían que Papa hizo cambiar el calendario para ponerlo en línea? Y es por eso que tenemos el calendario gregoriano hoy, para alinearlo con la fiesta pagana de la Pascua y la falsa adoración dentro del mundo cristiano. Eso es paganismo. Creemos que somos cristianos, pero no lo somos. Pregúntenle a la enciclopedia católica. Eso debería ayudar. El fuego de Pascua se enciende en la cima de la montaña. Esto es una costumbre de origen pagano. La iglesia adoptó la observancia en la ceremonia de Pascua. Bueno, el huevo de Pascua, Heliopus Dei, encontró el huevo. ¿Cuándo lees sobre conejitos y huevo de Pascua en la Biblia? No lo he visto, pero está aquí. Cristiano, huevos pintados, vienen del paganismo. Es el culto al sol. Y la galleta, con una cruz decorada, símbolo de Tammuz. Veo a la mujer horneando tortas para la reina del cielo, un símbolo de la adoración de la diosa. Entonces tenemos exactamente lo mismo, el bollo cruzado a caliente. Ahora déjame ponerte directamente en algo. No estoy enganchado a los símbolos, no me importa qué símbolos ellos usen, no me importa qué flores usen, no me importa qué símbolos usen, no me importa, es solo un símbolo. El hecho de que Satanás aplique ese símbolo a su adoración es su asunto. Si alguien me da un bollo cruzado caliente, me lo comeré, con cruz o no cruz. Es un bollo. Pero el hecho es que hay una connotación más profunda.
Baño romano en Inglaterra. Noten el símbolo de la serpiente. La serpiente es el dador de la vida. Tú lo encuentras en Egipto, tú lo encuentras en el hinduismo. En todas partes se encuentra la serpiente. Es el símbolo más destacado. Ahí la tiene la hidra. La encuentra en todos lados. ¿La encuentra dentro del catolicismo? Por supuesto. Ahí está la catedral moderna con una serpiente y la cresta principal del Vaticano. Tiene la serpiente dragón en ella. Y el dragón en el escudo papal del Museo Vaticano. Batis significa divino. Cam significa serpiente. Vaticano significa la serpiente divina. Adoración del dragón, eso es lo que es. La Biblia dice, el dragón le dio su asiento y poder y gran autoridad. Y ahí tienes el mismo símbolo que se usó para la Roma pagana. Porque el Vaticano ha tomado la sede del César. Es la misma cosa ahora. Y ahí está el antiguo símbolo del dragón en un puente romano. El Vaticano se apoderó de todo. La serpiente más grande del mundo las encontrará en el Bernini Canopy, en Roma. Es interesante que la Catedral de San Pablo, que era una catedral protestante, haya sido totalmente reconstruida y ahora tiene un duplicado de Santo de Paninis adentro. Y en este altar, tú tienes el proceso de nacimiento que tiene lugar en el Papa Juan, la única papa mujer, que era varón, pero resultó ser una hembra y dio a luz. Ellos no lo ocultan, lo pusieron en el altar. Es parte de la fertilidad. En ese mismo altar, símbolo de la fertilidad pagana. El bastón de la diosa era una serpiente. Así también los bastones del ceremonial de los obispos que usan también es un dragón o una serpiente, como lo encuentras en Egipto, con querubines cubriendo la serpiente. Ruedas solares. ¿No es emocionante? Ya casi termino. Un altar asirio babilónico con la rueda solar. Se da cuenta que está recta y esta está curvada, entonces tiene dos cruces, una en otra. Bueno, no siempre tienen que ser curva y recta, pero uno representa lo femenino, uno representa lo masculino y la otra representa la unión del macho y la hembra. Así que tú tienes 8 radios en este sistema. Esto se llama la rueda solar. Ellos tienen la rueda solar en un templo budista y lo tienen en egipcios. Osiris, que monta la rueda solar, son 8 rayos y eso es realmente lo que es. Son las 2 cruces, símbolo del dios Sol uniéndose. Ellos lo tienen en una catedral católica en Notre Dame y ahí lo tienen en un templo famoso en Caracas, en India, donde tienen todas esas terribles esculturas que están asociadas con esta forma de adoración. Ahí hay otra rueda solar con la Virgen sosteniéndola. Hay uno moderno en el altar católico romano y la rueda solar más grande del mundo, tú la encontrarás en la Plaza del Vaticano. Ahí está. Esta es una historia interesante. Esta rueda solar, ahí está, con 8 radios. Si los cuenta allí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el medio, tú tienes el símbolo principal del dios Sol, que es el círculo con la cruz en él. Recuerda, te mostré la bola y te mostré la línea mirando hacia el círculo con una cruz adentro. Ese es el símbolo del culto al Sol. Y en el medio, tú tienes la estela, allí parada. El símbolo de Osiris, transportado desde Egipto a este lugar especial. Y el Papa lo hizo mover a ese lugar. Y mandó o sacó licitación para moverlo. Y mandó que los que lo movieron a este lugar, si lo dejaran caer o se rompiera, que todos los trabajadores serían condenados a muerte. Tomó mucho tiempo encontrar a alguien que realmente lo hiciera, pero finalmente lo hicieron y lo construyeron. Ahora, la cosa interesante de esto es que tiene esta enorme rueda solar y tiene una rueda dentro de una rueda. Ahí está la rueda dentro de la rueda más grande. Ahora, el trono de Dios en Ezequiel se describe como una rueda dentro de una rueda. Y aquí está el trono de otra deidad describiéndose como una rueda
dentro de una rueda. Tenemos hoy en este planeta un representante real, en vivo, de todas las deidades de Babilonia. En otras palabras, la vestidura, el título de Pontífice Máximos se puede rastrear hasta el final como llegó a través de la historia y hoy tiene su sede en el papado. No estoy condenando a ningún católico romano. Recuerde, no estoy hablando de personas, estoy hablando de sistema. Este sistema, lo que este sistema representa. Y yo creo que hay muchos sacerdotes en el catolicismo romano que sirven a Dios con lo mejor de su conciencia y Dios los reconoce como sus hijos. Y yo creo eso. Yo he conocido a muchos, pero cuando ellos escuchen la verdad, ellos saldrán de ella, pueblo mío. No puede servir a Baal y al Dios al mismo tiempo. No se puede servir al bien y al mal al mismo tiempo. No puede servir a dos maestros. Así que hay una elección involucrada. Ahora, si sabemos que este sistema no representa a Jesucristo, pero representa a otro portador de la luz, que su nombre de culto es Lucifer, entonces debemos tomar una decisión. Y les digo esta noche, yo lo creo, de hecho yo sé, y estoy convencido, digámoslo así, que en los círculos más altos y en el movimiento interno de las sociedades secretas dentro del sistema, ellos saben exactamente a quién están adorando y te lo demostraré en futuras conferencias. Pondré esas citas en las pantallas mostrando quién es la deidad que ellos adoran por nombres. Entonces tenemos un rey de Babilonia hoy. Si alguien se reduce a él y acepta su autoridad, pone encima de la autoridad de Dios, entonces estás atado al sistema y te vuelves súbdito del rey de Babilonia. Y eso es algo que nosotros como cristianos no debemos hacer, porque la Biblia nos dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado. Sé que esta es una información terrible, pero todo lo que he hecho es mostrarte el paganismo. Te he llevado a Babilonia y lo he rastreado a través de todas las religiones, y tú encuentras su mayor manifestación cada vez dentro del catolicismo. Hasta la vara que llevan son paganos y los cutracios están en ellos. Son exactamente lo mismo y ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que están haciendo y de dónde viene. Pero está escondido bajo un manto de cristianismo. Y cuando hace eso, lo llamas engaño. Ahora, yo era un católico romano. Y cuando vi estas cosas, cuando estudié el capítulo 7 de Daniel, me quedé destrozado. Me enfermé. Porque realmente era un católico romano sincero. Me enfermé y estudié las escrituras y fui a la biblioteca para ver si estas cosas eran reales. Y estudié la historia y dije, debe haber una salida, esto no puede ser. Pero fue así. Y al final no tuve otra opción. Y cuanto más miraba, cuanto más estudiaba, cuanto más veía que estaba siendo engañado y creyendo en otro Dios. Recuerdo estar sentado una vez en una iglesia católica romana. Y estaba sentado allí y decía, cada vez que vengo a misa, cada vez que me arrodillo, cada vez que tomo la hostia, me siento tan vacío. Por favor, háblame, Dios. ¿De veras tú existes? Y me senté en esa iglesia y dije, Dios, si tú existes, por favor, revélate a mí y muéstrame que tú existes, porque ya no puedo entender el ritual. No puedo tener una relación con un ritual. Necesito una relación de corazón. Dime si tú existes. Era la pregunta más peligrosa que jamás había hecho, porque me llevó a la Biblia y me trajo para mostrarte lo que te estoy mostrando esta noche. Yo no condeno a ningún católico romano. Yo mismo fui uno. Toda mi familia es católica romana y amo a mi familia. Y no quiero que se pierdan. No quiero que nadie se pierda. No estoy condenándote, te estoy revelando. Elige este día a quién servirás. Gracias. Y ven de nuevo a las próximas conferencias. Por favor, no te las pierdas. Gracias por venir.